El tiempo le está dando la razón a López Obrador y es que las elecciones del 2006 sí fueron un verdadero fraude y esto, señoras y señores, queda comprobado a raíz de las declaraciones que hizo el priista Roberto Madrazo. ¿Quieres saber más? Quédate conmigo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y bienvenidos a un video más de Patria 24/7 y vamos a pasar de lleno con la información porque esto se está poniendo cada vez más fuerte. La vida se está encargando de ir poniendo todas y cada una de las piececitas de acuerdo a su verdadero orden. Con esto me estoy refiriendo a que el ex candidato a la presidencia de la República, Roberto Madrazo, ya salió para decir que él tenía otros datos en cuanto a los resultados preliminares, al conteo rápido, de las elecciones del 2006, aquellas donde por supuesto todos los mexicanos sabemos que fue un verdadero fraude electoral y que Felipe Calderón le robó la presidencia de la República al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a ver qué es lo que dijo Roberto Madrazo. Roberto Madrazo rompe el silencio. En mis actas, AMLO estaba arriba de Felipe. ¿Fraude? Pues claro que sí, esto es un verdadero fraude. Después de 2 sexenios, Roberto Madrazo admitió que en 2006 Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, llevaba una clara ventaja sobre el panista Felipe Calderón. No entregó las actas a López Obrador, pues no se las pidió, también porque pensó que el Instituto Federal Electoral, el IFE, en ese entonces todavía se llamaba IFE, ordenaría el conteo voto por voto y con ello vendría la victoria presidencial para su paisano, pero esa no era su lucha, porque él tampoco tenía todas las actas, admitió. Es decir, él sabía la información, conocía de estos datos, pero decidió quedarse calladito porque no se le estaba pidiendo. Además, pues está diciendo que tenía la información, pero que no estaba del todo completa. Sin embargo, pues si él hubiera dicho las cosas que él tenía, hubiera dado los datos que él tenía en ese entonces, el día de hoy el país no estaría tan fregado como está, porque recordemos las cosas así. El presidente López Obrador dice que estamos tan mal desde el fraude electoral y cómo no íbamos a estar mal si la presidencia la obtuvieron de una manera deshonesta. Pues ¿qué esperábamos que hiciera este Felipe Calderón con el puesto? Pues no iba a hacer absolutamente nada, no fue honesto, no pudo ganarlo a las buenas, lo tuvo que ganar a las malas. Pero todo esto se empezó a desatar a través de una polémica en las redes sociales de Twitter, donde Felipe Calderón está diciendo que él no tuvo nada que ver, que él es un santo, que él las ganó a las buenas, a pesar de que todos los mexicanos sabemos que esto no es cierto. Pero vamos a ver la siguiente nota. Calderón niega mano negra en 2006 y desde Twitter moviliza tendencia #Calderón es fraude. Calderón es fraude se disparó luego de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa negara fraude que en la elección presidencial de 2006, donde resultó ganador por menos de un punto porcentual, tal y como dijo esa mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué les parece? Vamos a pasar rápidamente a ver lo que Calderón dijo. Y es lo siguiente: el presidente López Obrador dice que hubo fraude en 2006. Con todo respeto, eso es falso. A pesar de que sus propios datos mostraban que yo iba ganando su conteo rápido, lo ocultó falsamente, dijo que ganaba por 500,000 votos. Escuchen a su encuestadora Ana C. Covarrubias. Y bueno, aquí comparte el video de la supuesta encuestadora de el entonces candidato López Obrador. Evidentemente lo está negando porque no tiene la cara, ni los pantalones, ni el valor suficiente para admitir que lo que hizo fue un robo electoral. Evidentemente, si Roberto Madrazo ya dijo que él tenía la información, que él tenía las papeletas, que él estaba viendo que López Obrador llevaba la delantera, pues entonces, ¿con qué cara Felipe Calderón está diciendo que esto no es cierto? Le tumbaron todo el argumento. La declaración del expanista contradice la versión de especialistas, periodistas y documentalistas quienes han difundido pruebas de que se llevó a cabo un fraude electoral en el 2006. Toda la nación no puede estar equivocada, señor Calderón. Usted se lo robó y lo sabe perfectamente. La gráfica del conteo oficial de los votos al momento en que ya presentaba un 70% de avance López Obrador
aventajaba a Calderón, su principal rival de la contienda, con el 36.8% a su favor, en tanto que su adversario acumulaba el 34.8% de los votos. La versión del fraude se fundamenta en que ese resultado era imposible de revertir por el avance que presentaba, pues justo a partir de que el conteo llegó al 92%, la gráfica se invirtió de forma atípica, por lo que los inconformes alegaron la ejecución de un fraude electrónico. De la determinación del órgano electoral derivó la consigna voto por voto, casilla por casilla, expresada en las protestas que concluyeron en un plantón en la Ciudad de México que se prolongó por 47 días. Pues efectivamente el presidente López Obrador, el hoy presidente López Obrador, entonces candidato a la presidencia, hizo hasta lo imposible por querer lograr que organismos como el IFE decidieran volver a contar los votos uno por uno, porque era completamente imposible, como ya lo vimos, que de pronto de un minuto a otro los resultados se invirtieran y entonces Calderón llevara la delantera. Él estaba peleando por algo justo y sin embargo esta oportunidad se le negó al presidente López Obrador porque las autoridades dijeron que no había sido un fraude, que cómo era posible esto, que las elecciones Calderón las había ganado honestamente, cuando todos los que estábamos al pendiente del conteo rápido estábamos viendo las estadísticas y veíamos que López Obrador se la estaba llevando. Y vamos a seguir hablando de este fraude electoral porque sin duda fue la pieza clave que hizo que hoy estemos como estamos. Porque el país no pudo haber caído de la noche a la mañana y no puede crecer de la noche a la mañana. A este señor le tomó 6 años dejar a México tan fregado, así como lo recibió en sus propias manos el presidente López Obrador, porque no pudo haber ocurrido de la noche a la mañana. Porque si se robó las elecciones, ¿qué otras cosas más no ha de haber hecho este señor mientras estuvo sentadito en la silla presidencial? Pero vamos a seguir viendo la información. El Tribunal Electoral de México declara presidente electo a Felipe Calderón. El Tribunal Electoral Mexicano ha declarado hoy nuevo presidente electo de México al conservador Felipe Calderón, quien sucederá a Vicente Fox el próximo 1 de diciembre. El tribunal ha concluido que en las pasadas elecciones presidenciales del 2 de julio, el candidato conservador Felipe Calderón obtuvo una ventaja de 233.831 votos sobre el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Según el recuento final de los votos presentados, Calderón obtuvo en las elecciones del pasado 2 de julio una ventaja de 233 votos frente al candidato de López Obrador. El dictamen señala que el candidato conservador obtuvo 14.927 votos y López Obrador 14.683,96 votos, lo que supone una diferencia del 0.56% en favor del primero. Vamos a seguir avanzando. Andrés Manuel López Obrador anunció que solo aceptará su victoria o la anulación de los comicios. Hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no encontró pruebas de fraude tras la impugnación de López Obrador. Los comicios presidenciales fueron impugnados por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien se considera víctima de un fraude electoral y ha amenazado con proclamarse presidente de un gobierno paralelo y renovar las instituciones mexicanas. Todos recordaremos todo lo que ocurrió después de esto y la verdad me parece completamente ridículo que los del tribunal hayan salido con que fueron unas elecciones limpias y honestas, cuando todos los mexicanos que estábamos viendo el conteo rápido, los avances, que íbamos viendo cómo iba moviéndose el conteo, sabíamos perfectamente que López Obrador iba a la delantera. A mí no me salgan con esto, y a México nadie le tiene que seguir viendo la cara, que ya admitan que hubo corrupción, que este señor las compró, que se las robó, que hizo lo que se le antojó, pero que no pudo ser un ciudadano honesto para ganarse las elecciones presidenciales. Y vamos a seguir hablando de esto, porque de hecho, señores, sí había pruebas. Muchos periodistas, muchos documentalistas estuvieron recabando pruebas desde ese momento y hasta esta fecha que comprueban que efectivamente el señor Felipe Calderón Hinojosa se clavó las elecciones. El documental que te explica si hubo fraude electoral de AMLO en 2006.
Para guardar registro de aquel momento, el cineasta Luis Mandoki realizó un documental que recopila más de 3,000 horas de imágenes grabadas por gente común y con fragmentos de entrevistas de políticos destacados en medios de comunicación. Bueno, pues vamos a ver un fragmento de este video. ¿Son obligaciones de los partidos políticos nacionales abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales? ¿Aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento en donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable? La campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido Acción Nacional. Yo tengo que concentrar en mis propios atributos. ¿De acuerdo con eso? Sí, ya si gano de mis, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. López Obrador va a endeudar a México. Los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar. Voy a perder mi patrimonio como lo perdieron mis papás. En entrevista, el entonces candidato Felipe Calderón dijo que él estaba de acuerdo, o por lo menos no negó estar de acuerdo, con que se hiciera desde la candidatura una campaña completamente sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, con el afán de ver si así el señor podía ganar, cuando ya vimos que está completamente prohibido por la ley ensuciar el nombre de otro candidato así como así por medio de una campaña, sobre todo precisamente en tiempos cercanos a las elecciones. Está completamente prohibido y aún así este señor lo hizo. Si tuvo los pantalones para hacerlo, una vez que vio que no funcionó, pues era más que evidente que no se iba a quedar con las ganas. Hizo hasta lo imposible por clavarse las elecciones y lo más triste es que lo pudo lograr y que nadie hizo nada. Nadie quiso defender al presidente López Obrador, nadie quiso, a pesar de que había las pruebas, nadie quiso reconocer que esto había sido un fraude electoral, nadie quiso hacer nada, todos se sentaron a ver cómo este señor destruía poco a poco nuestro país. Afortunadamente las piezas se están esclareciendo, hoy sabemos que sí hubo un fraude electoral, hoy esperamos que Felipe Calderón sea sancionado por haber tratado de ensuciar el nombre de López Obrador durante una campaña, por haberse robado la presidencia de la República, por haber hecho que los niveles de delincuencia y de violencia crecieran durante su sexenio y por hacer que México haya caído como cayó. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7, suscríbete al canal, regálame un like si este video te gustó y comparte para que la comunidad de Patria crezca cada vez más. Déjame tu opinión en los comentarios y cualquier información que tú quieras que sea investigada, aquí lo vamos a hacer porque juntos hacemos la noticia.